Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Continuando con la serie de métodos de integración, en este video toca el turno del método por sustitución trigonométrica. Vamos a comenzar viendo de dónde proviene el método. Para ello consideremos el siguiente triángulo rectángulo. En él podemos ver que aparece la hipotenusa que notamos como C, los catetos A y B y un ángulo θ. Y del teorema de Pitágoras tenemos la siguiente relación, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y a partir de esta igualdad podemos despejar tanto a A como a B y como a C. Entonces, por ejemplo, la hipotenusa C resulta ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero, en lugar de interpretarlo hacia esa dirección, también podemos interpretarlo, digamos, de una forma inversa. Es decir, que si nosotros vemos una raíz cuadrada de dos números elevados al cuadrado, lo podemos interpretar como la hipotenusa de un cierto triángulo, cuyos catetos miden lo que está elevado al cuadrado. De igual forma, si nosotros en lugar de tener adentro de la raíz una suma de cuadrados, tenemos una resta de cuadrados, nosotros podemos interpretar esa resta o esa raíz cuadrada de una resta de cuadrados como un cateto de un triángulo rectángulo, en donde de lo que está dentro de la raíz, lo que tiene signo negativo es el otro cateto, que en este caso estaría siendo B, y lo que tiene signo positivo sería la hipotenusa, que sería la C. Entonces, ya conectándolo un poco con lo que es la sustitución trigonométrica, nos quiere decir que si nosotros vemos una raíz, ya sea de una suma de cuadrados o de una diferencia de cuadrados, podemos verla geométricamente como un cateto o una hipotenusa de algún triángulo rectángulo. Bueno, y entonces, ¿de qué me sirve transportar esas raíces a un triángulo rectángulo? Pues que yo voy a poder relacionarlas con mi ángulo θ, para que de esa forma, en lugar de que me aparezcan raíces de cosas al cuadrado, me aparezcan funciones trigonométricas evaluadas en mi ángulo θ. Pongamos un ejemplo de cómo ver esto. ¿Qué pasaría si yo en algún lugar veo una raíz de, digamos, 9 menos x al cuadrado, donde x es alguna variable? Entonces yo lo quiero ver primeramente como algo en un triángulo rectángulo. Como vimos, si tengo una resta de cuadrados, entonces mi raíz pertenece a uno de los catetos, que sería lo siguiente. Notemos que en este triángulo efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras. Si yo elevo x al cuadrado y le sumo esta raíz al cuadrado, se me van a cancelar las x cuadradas y me va a quedar solo el 3 al cuadrado, por lo tanto planteé bien mi triángulo, que sería el primer paso. Este es un ejemplo de cómo a partir de una raíz yo lo traslado a un triángulo rectángulo. Bueno, y ahora si marco el ángulo θ, puedo yo relacionar el ángulo θ mediante funciones trigonométricas con los diferentes catetos y con la hipotenusa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera relacionar a la x con el 3? Pues yo tendría que dar una función trigonométrica que los relacione, que en este caso sería el seno. El seno de θ es igual al cateto opuesto, que sería x entre la hipotenusa. Esto quiere decir que si yo despejo x me queda lo siguiente: x igual a 3 veces el seno de θ. Entonces ya tengo mi variable en términos de una nueva. Y recuerden que justamente cuando queríamos dar un cambio de variable para integrar, teníamos que relacionar nuestra variable original con una nueva, que es justamente lo que hicimos aquí. Relacionamos la x original con el ángulo θ. Si yo quisiera también relacionar el cateto que tiene la raíz cuadrada con la hipotenusa, podría usar otra función trigonométrica, que en este caso sería el coseno. Y de igual forma yo lo puedo despejar. Entonces ahora, además de yo tener una igualdad con mi variable original, con la x, también tengo una igualdad con la raíz cuadrada. Y eso me sirve porque en un principio el chiste de haber trasladado esto a un triángulo rectángulo, pues querría decir que nosotros no nos interesa tener cosas en términos de la raíz, sino en términos de algo nuevo. Por eso lo estoy trasladando a un triángulo rectángulo. Y es justamente lo que obtuve aquí. En lugar de ya tener raíces, ahora voy a tener el coseno de θ, 3 veces el coseno de θ. Y ahora, a partir de esta igualdad de aquí, yo puedo derivar a x, que es justamente lo que hacíamos en el cambio de variable común. Primero proponías el cambio de variable, y luego calculaba su derivada, que es justamente lo que vamos a hacer aquí. La derivada de x respecto de θ es 3 veces el coseno de θ, porque la derivada del seno es el coseno, y por lo tanto el diferencial de x es 3 veces el coseno de θ por el diferencial de θ. Y con eso entonces ya tengo los ingredientes para hacer un cambio de variable, que era proponer el cambio y calcular el diferencial. Como otro ejemplo, ahora tomemos esta suma de cuadrados, ya no es una diferencia. Para hacer todo el procedimiento que hicimos, tenemos que primero transportar esta raíz a un triángulo rectángulo. Como vimos, si yo tengo una suma de cuadrados, quiere decir que entonces la raíz debe de ir en la hipotenusa, y nos quedaría este triángulo rectángulo. Otra vez se cumple el teorema de Pitágoras. Si yo elevo los catetos al cuadrado y lo sumo, me queda la hipotenusa elevada al cuadrado. Ahora el siguiente paso sería encontrar una función trigonométrica que nos relacione a la x con el número y al número con la raíz, y serían las siguientes. Entonces tendríamos la tangente de θ igual a x entre 2 y la secante de θ igual a la raíz entre 2. Aquí ya solo hizo falta pasar el 2 multiplicando en ambas igualdades para ahora sí obtener despejada tanto la x como la raíz.
Y el siguiente paso sería derivar a la x. Eso ya no lo voy a hacer aquí para no hacer el video tan largo. Pero básicamente eso es lo que tenemos que hacer al momento de querer hacer una sustitución trigonométrica. En realidad nosotros podemos dar una función trigonométrica que me relacione cualquiera de los lados del triángulo. Por ejemplo, la x con el 2 con la raíz, que son las que dimos, y habría una tercera que sería la raíz con la x. Pero esa función trigonométrica la verdad es que no nos sirve para el método que queremos hacer, porque no nos permite ni obtener el diferencial de x, ni nos permite sustituir la raíz por cosas más fáciles. De hecho, si yo quisiera relacionar la raíz con la x, al momento de despejar cualquiera de los dos, no me quedaría en términos solo de teta, sino que seguiría apareciendo ahí la x y es por eso que no nos sirve. Entonces nosotros solo nos tenemos que concentrar en dar dos funciones trigonométricas que nos relacionen a la x con el número y a la raíz con el número. Otra cosa importante también es que yo pude haber puesto mi ángulo aquí, θ1 digamos, y básicamente me saldría lo mismo, solo que me saldrían otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, para relacionar en este caso la x con el 2 tendría que usar la cotangente. Y para relacionar el 2 con la raíz, yo tendría que usar la cosecante. Y eso solo me cambiaría el procedimiento al momento de integrar. Ahora vamos a ver cómo se usa este método para calcular la siguiente integral, la raíz de x al cuadrado más 2. Lo primero que hay que observar es si efectivamente yo tengo una raíz de una suma o una diferencia de cuadrados. Y aquí, aunque pareciera no ser evidente la suma de cuadrados, pues la realidad es que yo siempre puedo pensar un número como la raíz de ese número elevado al cuadrado. En este caso el número sería 2. Entonces yo puedo reescribir la integral de la siguiente forma. Ya que veo que si se cumple alguna de mis tres opciones, lo siguiente es trasladar esta raíz a un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo que sale de trasladar mi raíz. Y noten que lo que aparece en los catetos es, digamos, la cosa que está elevado al cuadrado. No aparece con todo y el cuadrado. Es decir, no puse x al cuadrado en el cateto. O no puse raíz de 2 al cuadrado en el otro cateto. Sino que nada más puse la base que está elevado al cuadrado. Bueno, y si queremos ver que nuestro triángulo está bien, solo hay que pensar si se cumple el teorema de Pitágoras. Lo siguiente que debemos de hacer es encontrar funciones trigonométricas que me relacionen al lado de la x con el lado del número, que sería raíz de 2, y al lado de la raíz, que sería raíz de x cuadrada más raíz de 2 al cuadrado, con el número, que sería el raíz de 2. Las funciones que me van a servir son las siguientes. Entonces ya de aquí, para despejar mi variable, que es la x, y la raíz, solo debo de pasar raíz de 2 al otro lado multiplicando. Y con esto yo obtengo las dos igualdades que me van a servir. Una que me relacionó mi variable con el ángulo, y otra que me relacionó la raíz con el ángulo. Lo siguiente que necesitamos es calcular el diferencial. Es por eso que yo relacioné la variable original con el ángulo θ, justamente para a partir de ahí encontrar el diferencial. Sabemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces ya pudimos calcular esa derivada y ahora solamente despejo el diferencial de x. Ahora pongo todos los nuevos ingredientes en la integral. La primera parte que me aparece, que es esta, sale de haber sustituido mi raíz, que fue en esta parte que hicimos aquí. Aquí yo por eso encontré esta fórmula para poder sustituir mi raíz. Y la segunda parte, que es esta, sale de haber calculado el diferencial, es decir, de esta parte de aquí. Bueno, y multiplicando las secantes y las raíces de 2 me queda la siguiente integral. Aquí ya nada más sacamos la constante 2 y ahora solo basta calcular la integral de la secante al cubo. Y es aquí donde podría parecer que el método tiene un problema, porque me llevó del cálculo de una integral de una raíz a calcular la integral de la secante al cubo. Pero la realidad es que no. El método solo funciona para trasladar el problema. No lo traslada precisamente a algo más fácil, pero sí lo traslada a algo más conocido, porque la realidad es que las integrales de funciones trigonométricas son ampliamente conocidas. Hay fórmulas para la integral de potencias del seno, del coseno, de la secante, para productos de ellas. Aquí sí ya tocaría memorizar un poco esas integrales, digamos, conocidas para poder finalizar el cálculo de mi integral original. Aquí les puse la fórmula para la integral de la secante a la n y tenemos dos casos. El primer caso es cuando es secante a la 1 y el segundo caso es cuando es secante elevado a cualquier otra potencia. Estamos hablando de potencias enteras positivas. En nuestro caso la n es igual a 3, entonces tendríamos que usar esta segunda opción. Y aplicando esa fórmula obtenemos lo siguiente. Noten que aún así nos sigue quedando la integral de la secante, pero ahora esa la vamos a calcular usando la primera parte de la fórmula, que sería esta. Aquí no puse todavía la constante porque esa la voy a poner al final cuando volvamos a la variable original. Ahora nada más cancelando los números 2 nos quedaría lo siguiente. Por último solo tendría que regresar a la variable original. Para ello tenemos varias opciones. Regresemos un poco a nuestro triángulo rectángulo. La primera opción sería que a partir de esta fórmula yo despeje al ángulo θ aplicando la tangente inversa.
es decir, volviendo a pasar la raíz de 2 con la x y nada más despejando el ángulo aplicando la tangente inversa. Pero muchas veces eso da una respuesta que se ve poco elegante, digámoslo así, o puede dar uno que otro problemilla. Por lo tanto, yo no la recomiendo a no ser que no haya otra opción, que no encuentres otra forma de volver a la variable original. Entonces la segunda opción, que es la que yo recomiendo hacer, es que noten que en nuestra integral, en nuestro resultado, nos quedan cosas que son funciones trigonométricas. Bueno, la mayoría de veces nos quedan así, que sería la secante, la tangente y la tangente. Entonces, en lugar de agarrar y despejar el ángulo y ponerlo ahí dentro de la tangente, digámoslo así, pues conviene más regresarlo con todo y la función trigonométrica. ¿A qué me refiero? A que sabemos que la tangente es x entre raíz de 2 y también sabemos que la secante es raíz de x al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado entre raíz de 2. Entonces yo puedo agarrar y poner eso en lugar de la tangente y eso en lugar de la secante. De esa forma ya todo volvería a mi variable original y obtendría lo siguiente. Y aquí sí ya sumé mi constante de integración. Entonces así se ve mucho mejor que en lugar de haber tenido ahí tangentes inversas o secantes inversas o cualquier otra función trigonométrica inversa. Les repito que hay casos en donde no va a quedar de otra más que aplicar la función inversa. Pero en estos casos donde solo me aparecen funciones trigonométricas al final, pues yo las puedo deducir a partir de mi triángulo y de esa forma regresar todo a mi variable original. Este sería nuestro siguiente ejemplo. Lo voy a hacer un poco más rápido para no hacer tan largo el video, pero sí tratando de ir marcando qué pasos vamos a hacer. Lo primero es ver que obviamente tenemos una raíz de una diferencia de cuadrados, entonces sí puedo aplicar el método de sustitución trigonométrica. Aunque también aquí me aparece la variable elevada al cuadrado, sin raíces ni nada, pero eso no importa. Mientras yo tenga una raíz de una suma o diferencia de cuadrados, yo puedo aplicar el método. Entonces, planteando mi triángulo rectángulo, así como las funciones trigonométricas que me relacionan la variable de integración, es decir, la x con un número y la raíz con el número, tendríamos lo siguiente. El triángulo rectángulo resulta ser este va a ser un cateto, este el otro, y este va a ser la hipotenusa. Con este triángulo rectángulo yo planteo una función trigonométrica que va a ser el coseno, que me relaciona la x con el número, y otra función trigonométrica que va a ser el seno, que me relaciona la raíz con el número, y despejando obtengo esta y esta. A partir de esta última yo calculo la derivada, obtengo esto, y finalmente despejo el diferencial de x y obtengo esto. Son todos los pasos que debemos de hacer. Aquí solo quiero agregar que en el ejemplo anterior no tenía yo otra cosa que no fuera la raíz, y en este caso sí, en este caso tengo la x cuadrada, aparte de la raíz, pero eso no importa, porque justamente con esta formulita de aquí, con la función trigonométrica que me relacionó la variable con el número, yo voy a poder sustituirla en cualquier cosa. Si me aparece un x al cuadrado en mi integral, un x al cubo, no sé, cualquier cosa, yo voy a poder usar esta formulita que tengo, que me da x en términos del ángulo y ponerla en la integral, tal como vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces sustituyendo todos estos ingredientes en mi integral tendría lo siguiente. Esta parte de aquí arriba pertenece a haber calculado el diferencial de x. Esta parte de aquí pertenece a haber elevado x. Entonces lo que hice fue elevar 3 veces el coseno de teta al cuadrado. Y de eso sale esto de aquí. Por último, esta parte de aquí sale de sustituir la raíz con esta formulita de aquí. Bueno, ahora haciendo todas las operaciones, sacando las constantes, obtenemos lo siguiente. Y lo que hice fue multiplicar a los números 3, sacarlos junto con el signo, y además se me canceló el seno que está en la parte de arriba con el seno que está en la parte de abajo, para solo dejarme la integral de 1 entre el coseno al cuadrado. Pero recordemos que 1 entre el coseno es lo mismo que la secante, entonces con eso se tendría lo siguiente. Finalmente, para calcular la integral de la secante al cuadrado, solo hay que recordar que la derivada de la tangente es justamente la secante al cuadrado, entonces no es necesario aplicar la fórmula que les di hace un momento. Con eso en mente tendríamos lo siguiente. Y ahora solo hace falta regresar a la variable original, como les dije hace rato, ya que aquí nos aparece directamente la función trigonométrica y no el ángulo solito. No es necesario aplicar ni tangentes, ni cosenos, ni nada inverso. Simplemente encontramos qué es la tangente de teta en nuestro triangulito y lo sustituimos. Con eso vemos que el resultado de nuestra integral es menos 1/9 multiplicado por la raíz de 9 menos x al cuadrado entre x. Bueno, y esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen dudas del método o quieren que hagamos más ejemplos, déjenmelo en los comentarios. También si quieren podemos demostrar la fórmula para las integrales de las potencias del coseno, seno o la secante para saber de dónde salen. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Gracias.